Entonces, siempre con nuestra pregunta clave, ¿por qué existe un aparato urogenital? Recuerden que nosotros tenemos que excretar eh, ciertas toxinas que nuestro cuerpo propiamente como tal produce, ¿no? Como por ejemplo al momento de nosotros sintetizar proteínas y demás, tenemos compuestos que también necesitan eliminarse y uno de ellos es la orina, para eso tenemos el aparato urinario como tal. Ahora, el aparato genital, yo quisiera preguntar por qué existe, ¿ok? Y una de las cosas que ustedes también tienen que tener en cuenta es que como especie siempre vamos a buscar reproducirnos, ¿ok? Es un instinto biológico. De hecho, es por lo que se agarran ahora los enfoques y esto de, oye, es que el varón siempre tiene que, bueno, en fin, eso, o sea, eso es biología, ¿ok? Eso no lo van a cambiar. El punto es que tenemos que entender que cada aparato cumple su función para el bienestar del individuo, o sea, nosotros. Ahora lo importante es cómo se forma, ¿ok? Y ya habíamos visto toda la parte del. Yo siento que cuando hablamos de embriología de aparatos vamos de abajo a arriba, en plan endodermo, mesodermo y ectodermo. Ahora nos toca el del medio, que es el mesodermo. Entonces vamos a sacar esta parte del mesodermo, que no se olviden, siempre se va a dividir en tres, ¿ok? En el mesodermo lateral, que lo hemos visto en los repliegues pleuroperitoneales, en los repliegues pleuroperitoneales al momento de hacer todo lo que es la división de pleura visceral y parietal. Peritoneo parietal y visceral, igual, o sea, todo lo que son o sea, separando compartimientos vienen del mesodermo lateral, ¿ok? Vamos a tener al intermedio y al paraxial. ¿Ok? Ahorita ya hemos visto este, nos toca el intermedio, ¿ok? Y entonces el aparato o el sistema urogenital va a partir del mesodermo, no se olviden, y vamos a tener de dos lados el mesodermo, ¿ok? Que se divide en lateral, repito, intermedio. Y estos se van a empezar a conglomerar por grupitos, ¿ok? El parcial hace su grupito y el intermedio hace su grupito, ¿ok? Y no te olvides que cuando hablamos de mesodermo hablamos en dos lados, ¿ok? Tanto derecho como izquierdo, ¿ok? No es solamente de uno, como el endodermo, ¿ok? Perdón, el otro se me estaba apagando. Ya, ahora sí. Entonces, como mencionaba, van a ser sus grupitos, tanto derecho como izquierdo, ¿ok? A este mesodermo intermedio también se le conoce de otra forma, como conductos de, bueno, perdón, de Müller. Conductos de Müller. ¿Ok? Muy bien. Se van a llamar conductos mesonéfricos o conductos de Müller. ¿Ok? El mesodermo intermedio también va a tener entonces dos nombres, conductos de Müller o conductos mesonéfricos. ¿Ok? Estos conductos mesonéfricos, ¿ok? Van a ser como que la base rudimentaria de todo lo que va a ser el aparato, sobre todo tanto urinario como genital, ¿ok? Y van a empezar con una cuerda enorme, ¿ok? Que se van a empezar a dividir, esto va a iniciar más o menos en la formación de la cuarta semana, y a finales de la cuarta semana, ¿ok? A finales, ¿sí? Se van a empezar a formar ciertos segmentos mucho más específicos, ¿ok? Tenemos aquí a los mesonefros como tal, al metanefros y a los promesonefros, perdón, a los pronefros. Y entonces, ¿qué pasa con la ley? Dice que se demora un poquito, ¿ok? Los pronefros, los mesonefros y los metanefros. Cada uno aparece a finales de la cuarta semana. Estos a inicios de la quinta semana, ¿ok? Inicios. Y estos a los finales de la quinta semana, ¿ok? Muy bien. Entonces, todos, si ustedes se dan cuenta, tienen nefros, que obviamente eso significa riñón, ¿ok? Muy bien. Entonces, se van a dar cuenta de que los pronefros están más o menos, si nosotros nos ubicamos más o menos en la cuarta semana y estamos hablando de arcos faringios, te das cuenta que están casi, casi a este nivel. Entonces, estos pronefros en nosotros no tienen una evolución como tal. No sé por qué le digo evolución, ¿ok? No tienen evolución como tal. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, sí tienen mucha relevancia para otros animales que no nos interesan, ¿ok? Los pronefros, como no significan para nosotros nada, al igual que tu ex, tienes que eliminarlos, ¿ok? Entonces estos pronefros van a desaparecer, se van a obliterar, ¿ok? Los que van a quedar aquí van a permanecer son los metanefros. Ahora, algo que tienes que saber tú del pronefros, ¿ok? Perdón, del mesonefros, es que este conducto mesonéfrico, ¿ok? Estos conductos mesonéfricos van a empezar a tener pequeños túbulos, ¿ok? Túbulos que se van a empezar a aglomerar en uno grande que se llama los mesonefros, ¿ok? Entonces, va a tener, o sea, si ustedes se dan cuenta, el riñón quiero que se imaginen, es así, o sea, es así. Si se dan cuenta, se parecen a los mesonefros, ¿ok? Es como que un montón de linitas que tienen un montón de células dentro o de conglomerados celulares para que puedan filtrar. O sea, que los mesonefros a partir de la 10ª semana, ¿ok? Van a empezar a hacer la función renal, ¿ok? Una pseudofunción, ¿ok? ¿A qué me refiero con una pseudofunción? O sea, como que es, pero no es, ¿ok? Son como unos riñones, pero no lo son, ¿ok? Empiezan ya a filtrar en la sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros empezamos a producir toxinas desde que estamos dentro de la barriguita de nuestra mamá. O sea, ahí no es como que, ok, aquí ponle cheque el proceso bioquímico porque no lo vamos a hacer. No, aquí todo va a pasar. Entonces necesitamos sí o sí que forme la orina. Ahora, agarremos este dato, que a la 10ª semana los mesonefros actúan como un pseudo riñón. Entonces, ¿en qué semana, ok, ustedes que ya han llevado placenta, en qué semana hay una producción elevada de líquido amniótico? Es en la 10ª semana, ¿ok? Es en la 10ª semana. Ahora, ¿por qué en la 10ª semana es que hay más producción de líquido amniótico? ¿Cuál es en gran cantidad el líquido amniótico? O sea, ¿qué porcentaje tiene el líquido amniótico? Casi un 80% es de orina, ¿ok? De orina, ¿ok? Es bastante. O sea que recién a la 10ª semana, como ya hay producción adecuada de orina o empieza una función mayor, hay más producción del líquido amniótico. Oh, calza. Ok, perfecto. Muy bien, quiero que te recuerdes de este dato del líquido amniótico. Ok, muy bien. Entonces, estos mesonéforos, ok, su finalidad no es ser un riñón, ok, es ayudar a formar el riñón, ok. Y para esto vamos a necesitar que tú recuerdes un poco de anatomía. Tú vas a tener a tu riñón, tus uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ok? ¿Cierto? Tienes dos. Muy bien, dos. Genial. Ahora yo te pregunto, ¿ok? Muy bien, necesitamos entonces dos elementos acá. Uno que vaya a conducir la orina, uno que forme la orina, uno que albergue la orina y otro que elimine, o sea, que elimine la orina. Necesitamos cuatro componentes. Muy bien. Entonces hay que buscar esos cuatro. Muy bien. Pero va a pasar algo, y esta parte me gusta mucho, ¿ok? Vamos a separarlo por colores. Los mesonéfros ahora van a ser este marrón clarito, y los metanéfros, o sea, meta de final, anaranjado, ¿ok? Muy bien. El mesonéfros, ¿ok? Perdón. Y vamos a tener un tercer elemento que viene del endodermo, ¿ok? Del endodermo. Cuando nosotros hablábamos del endodermo, recuerda que este es el sistema urogenital, ¿ok? Por ende, el sistema necesita de otro componente, no solo de mesodermo. El endodermo va a dar una parte distal, ¿ok? Que se le va a llamar uraco, ¿ok? Uraco. En este uraco, ¿ok? Nosotros vamos a tener, va a formar la vejiga, ¿ok? Quiero que entiendas que del endodermo va a formar la vejiga, ¿ok?
Ok, entonces, me voy a disculpar, siempre tengo esa variación de internet, no sé por qué. Ok, la cuestión es que entonces vamos a necesitar este uraco o seno urogenital, ok, creo que se llama persona urogenital, ok, seno urogenital, que es de color amarillo o casualmente color del endodermo, o sea, no es de ese color evidentemente, pero quiero que se acuerden así, ok. Entonces, aquí va a pasar una historia muy chistosa, y es que nuestro seno urogenital, ok, va a estar ahí a la distancia. El metanefros, como se han dado cuenta, es una cosita ahí chiquita, entonces va a estar más o menos por acá. Mientras que nuestro conducto mesonéfrico va a estar acá, ok. Este conducto mesonéfrico entonces ya empieza a tener una función de riñón, ¿cierto? Entonces va a hacer una conexión hacia el seno urogenital, lo va a penetrar, ¿ok? Es como una conquista, ¿ok? Pero aquí no se queda la cuestión, porque al final del mesonefros no es el seno urogenital, es meterse con el metanefros. O sea, el mesonefros siempre va a buscar al meta. Es como si fuera el interno, ¿ok? El conducto mesonéfrico. Y por ahí ve a un coleguita y dice, ay, mira qué bonito está el coiternito, pero que está todo. Pero el metanefros, que es el R3 de cirugía plástica, le dice, oye, pero puedes estar conmigo. Entonces, ¿qué hace el interna? Obviamente, una vez que llega a esto, va a salir una yema, ¿ok? Que se le llama yema urogenital, ¿ok? Llega, penetra el seno urogenital y luego de aquí empieza a salir una yema, ¿ok? La yema urogenital, ¿ok? Esta yema entonces va a ir en busca del metanefros. ¿Para qué? Para que una vez que llegue ahí, penetre la yema genital, perdón, el metanefros y empieza a dividirse dicotómicamente, ¿ok? Dicotómicamente. Tin, tin, cada quien, dos, dos, ¿ok? Y fíjate, ¿cuál tiene más forma de riñón? ¿Este uno o este dos? Como que el 2 ya tiene mucha más forma de riñón y en efecto, porque el metanefros va a ser meta, lo último que pase en el riñón, ¿ok? Mientras que el conducto mesonéfrico solamente sirve para la parte conductual, o sea, para formar, ¿quién? A los uréteres. Por eso es que son dos. Ah, todo tiene más sentido. Entonces, lo mismo pasará del otro lado, mientras que esto quedará siendo como mi vejiga. Y por ende, parte de mi vejiga y por ende la uretra va a ser parte del endodermo. Por eso es que el epitelio, tanto de la uretra como de los uréteres, es similar, pero no es igual, porque tienen un origen embriológico totalmente distinto. Igual que el riñón, o sea, con la vejiga totalmente distinto. Ah, ¿y qué pasa con este túbulo que se ha quedado acá arriba? Porque, o sea, vino, formó la yema urogenital, se metió con el metanefros, pero de ahí que sigue. Eso lo vamos a poner en stop. Ponte stop, ¿ok? Ponte stop, le dicen perdón, al conducto mesonéfrico. Entonces, yo tengo aquí dos partes o dos porciones de la formación del aparato urinario. Tengo a alguien que me va a filtrar, que me va a filtrar la sangre y la va a formar en orina, que es como tal el riñón, ¿ok? Y una parte conductora, ¿ok? Que sería parte de los uréteres, ¿ok? Entonces, el metanefros va a ser la parte filtra, ¿ok? Entre ellos van a estar los túbulos, ¿ok? Perdón, la nefrona. Bueno, también hay túbulos, la nefrona, como los túbulos contorneados proximales, mientras que los distales los va a tener también los metanéfros, mientras que, por ejemplo, los conductos colectores los va a tener en la parte que es los mesonéfros, que lo vamos a poner aquí, mesonéfros, lo van a poner, o sea, va a formar todo lo que es la parte en conductora, ¿ok? Conductora, la que va a llevar la orina hacia la vejiga, como los túbulos colectores. Aquí, en cambio, vamos a tener a los túbulos conectores. ¿Ok? Que jugó justo, ¿no? Entre nefrón y nefrón. Y así, o sea, si se dan cuenta, es bien simple la formación del riñón. Ahora, el riñón cuando se forma, se va a formar acá abajo, ¿ves? Nuevamente repito, del túbulo, o perdón, de aquí, fíjate, de esto de que es de color morado, ¿ok? Fíjate esto de que es color morado, es el conducto, ¿ok? Es el túbulo mesonéfrico que va, penetra al seno urogenital, saca una yema y se mete ¿con quién? Con el metanefros. Así de simple, ¿ok? Con el metanefros. Y con esto ya forma el riñón. Obviamente con el tiempo esta parte se oblitera, porque lo único que nos importa aquí de conducto es de mesonéfrico es la formación de la uretra. Y con eso se acabó, doctores, ¿ok? Ahora, el riñón cuando se forma, fíjate dónde se forma. Casi por la cola, estamos hablando de la región caudal, ¿ok? Y es porque obviamente nosotros vamos a crecer y con ello va a subir el riñón del bebé, ¿ok? Entonces, más o menos para las 6 semanas inicia la parte baja. Para la séptima, la novena, ¿ok? Incluso para el noveno mes de gestación, ¿ok? Todavía como, perdón, para más o menos décima, doceava semana, como que recién se posicionan en su lugar anatómico. ¿Y cómo es que van a hacer ese ascenso? O sea, el riñón no tiene patas para que esté subiendo, bajando, ¿cierto? Nosotros tenemos una arteria importante que es la arteria renal, ¿ok? Que cuando justo la aorta, ¿ok? Fíjate, quiero que te fijes acá cuenta, van a estar conectados, o sea, van a estar conectados a la aorta abdominal y esta aorta abdominal obviamente conforme pase el tiempo van a empezar a crecer, ¿ok? El bebé empieza a crecer, pero las arterias no crecen, o sea, no es que se dilatan más, sino como que crecen, pero en su medida, ¿ok? El crecimiento no es mucho, entonces al momento de crecer, obviamente como estas arterias están aquí adosadas a la aorta, ¿ok? Al momento de que empieza a crecer el bebé, la aorta y estas venas, fíjate cómo estas quedan acá abajo, entonces quedan adosadas y con ello empiezan a subir, gracias a la arteria renal, ¿ok? Mientras los que crecen son justamente los uréteres, ¿ok? O sea, todo lo que es el aparato como tal, urogenital, pues, o sea, el conducto mesonéfrico. Fíjate, ahí sí tiene de dónde sacar, o sea, hay células de donde poder construir más caminito, ¿ok? Eso es importante. Entonces, yo creo que quedó súper claro lo que es el conducto de mesonéfros y metanéfros y cómo se forma el riñón. Obviamente que entre estos dos tiene que haber un feeling, un match, una química, ¿ok? Entre el metanéfros y el mesonéfros. Porque tú no te dejarías penetrar por una persona con la que no hay química de match, no hay feeling, ¿cierto? O sea, yo imagino que sí. Porque conozco unas amigas, no voy a decir sus nombres, pero en fin, el punto es que tú te acuerdas que tiene que haber feeling, tiene que haber match, porque tú también pasa lo mismo contigo. ¿Y qué pasa si no hay feeling, si no hay match? ¿Se dejará penetrar? Evidentemente no, estamos hablando del riñón, ¿no? Entonces, obviamente no se va a dejar penetrar porque esta persona o este riñón dice, pues, por favor, soy una señorita, yo no me dejo con cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Formará o no formará riñón? Ah, ok. Entonces, si no hay conexión entre el metanéfros y el mesonéfros, una dinámica adecuada, o sea, es como que yo te doy y tú me das, o sea, entre ambos tiene que haber una comunicación. Entonces, si no se comunican, esto queda así, en stand-by. Pues no se forma. Muy bien. A la no formación del riñón, doctores, se le conoce como agenesia renal. ¿Ok? Y puede ser, usualmente las agenesias renales son unilaterales, o sea, vienen de un lado, ¿ok? O sea, solamente de un lado, y el otro sí se forma. Pero también hay agencias renales bilaterales, ¿ok? Cuando es unilateral, pasa lo mismo que con los pacientes que donan riñones. Se mueren dos pacientes que donan riñones, Dios dijo, oye, te doy dos para que vendas uno. Evidentemente es porque el otro puede funcionar. Va a ser el doble de chamba, pero va a funcionar. Lo mismo pasa con la agencia renal unilateral, ¿ok? Como que un riñón, está bien, no hay problema, yo puedo hacer toda la chamba, puedo filtrar los 5 litros de sangre
unas 50.000 veces al día, ¿ok? Pero si es bilateral, eso va a pasar como en los pacientes renales, ¿ok? Que son renales crónicos, el riñón no les funciona, entonces necesitan hacerse diálisis. Es peligroso, claro que sí, porque si no funciona, quiere decir que hay una meta de creatinina, de amonio y todas las cantidades de electrolitos, glucosa y demás que nosotros de por sí ya no reabsorbemos, ¿no? Entonces puede ser complicado, incluso mortal para el paciente. Entonces, estos bebés, primero, ¿qué va a pasar cuando tienen agenesia bilateral? No van a producir orina. Por ende, ¿qué pasará con el líquido amniótico? Va a estar bajo, ¿ok? Y ahorita vamos a encontrar toda una asociación con una agenesia renal bilateral. Porque si es unilateral, la clínica no está marcada porque el otro riñón, si bien es cierto, no está haciendo la chamba, o sea, está haciendo toda la chamba, pero lo está haciendo. Entonces, lo mismo tienes que pensar tú. Pensar, o sea, es lo que quiero que tú razones, ¿ok? Muy bien, ahorita vamos a asociar con todo lo demás. Muy bien, entonces yo creo que quedamos claro incluso el crecimiento de los riñones. Entonces, agarremos el tacho que nos falta, no este, sino el de acá, ¿ok? Fíjate, estábamos hablando de conducto mesonéfrico y habíamos dejado en stand-by todo un pedazo de células. ¿Qué va a pasar con eso? Muy bien, doctores, cuando a nosotros nos queda eso, ahora lo vamos a pintar de color marroncito, tenemos estos conductos de mesonéfricos o de Müller, ¿ok? Conductos de mesonéfricos o de Müller y los conductos paramesonéfricos, perdón, los conductos mesonéfricos de Wolf o los conductos paramesonéfricos. O sea, a la par van a formar otros conductos, ¿ok? El conducto mesonéfrico va a quedar aquí, el conducto mesonéfrico va a quedar aquí, ahora se van a llamar conductos de Wolf, y a la par van a formarse otros conductos que van a estar al lado, ¿ok? Que se llaman paramesonéfricos, o sea, al lado de los de mesonéfricos. Es igual como le dicen paramédicos, el paramédico para al lado del médico, o sea, en una emergencia, ¿no? Pero usualmente para al lado del médico. Para significa al lado. Muy bien, esos conductos paramesonéfricos se van a llamar paramesonéfricos, se van a llamar de Müller, y perdón, en la entrada me confundí, me emocioné. Y aquí vamos a tener los conductos mesonéfricos o de Wolf, ¿ok? Muy bien, entonces, los conductos paramesonéfricos son inducidos por los conductos mesonéfricos. Los mesonéfricos se dicen, oigan, aquí sobraron células, por favor, colóquense al ladito, pues, para no estar solo, ¿ok? Muy bien, y ahora es importante de que nosotros recordemos entonces un poquito de gónadas, ¿ok? Nosotros teníamos una gónada indiferenciada, ¿ok? Que va a expresarse recién hasta la séptima semana. Vamos a dejar un toque de... Entonces, recordando un poco de lo que es diferenciación de gónadas, nosotros se acuerdan que hablamos que la formación de las gónadas se dan recién a partir de la 7 semana. Creo que eso lo habíamos hablado en la clase 1 todavía, cuando yo les hablaba de ovogonia, espermatogonia y demás, y toda la descripción, pero ¿cuándo sabe, o sea, que esta gónada es niño, niña, hembra o macho? O sea, ¿quién dice? Y obviamente lo dice un cromosoma, el 21 par, el 21 par, ¿cierto? El que nos decía, es hembra XX o es macho, XX, eso no se cambia, bebé, ahí está, ¿ok? Chévere, muy bien. Entonces tenemos estos dos genes, pero ¿cuándo se expresan? ¿En qué semana? En la séptima, ¿ok? En la séptima semana. En las séptimas semanas se expresan. Que adivina qué. Yo quiero que los varones se agarren el pecho y digan a conciencia, ¿por qué tengo pezones? Los pezones aparecen en las mujeres porque tenemos que dar de lactar a nuestras crías, ¿cierto? O sea, necesitan sobrevivir con algo las criaturas. Pero ¿para qué tienen los pezones los varones? O sea, fuera de eso y fuera del estético, ¿para qué me sirven? Para nada. Entonces, pero te explico aquí porque la biología sí te da pezones, o porque los varones sí, incluso a los de otras especies, leones, quien quieras que sea, tienen glándulas, o sea, tienen pezones, porque el feto es potencialmente femenino, ¿ok? Si se expresa hasta la semana 7, la formación aproximadamente de las glándulas mamarias, o al menos de la línea de mamaria, es a partir de la quinta, sexta semana. La línea mamaria se forma. Si por ahí ve, el cuerpo dice, pero ¿y si no le hacemos? Porque, ¿qué tal es macho? Y dicen, ok, no le pongamos glándulas mamarias entonces. Perfecto. Pero luego sale hembra, porque tenemos que esperar hasta la semana 7 todavía para que se exprese el gen, si es XX o XY. Entonces dicen, ok, entonces mejor, por si acaso, le damos pezones, ¿ok? Entonces, la naturaleza no es que haga algo porque sí, dice, ok, este feto probablemente sí sea mujer. Entonces, mejor si le pongo. Y si es varón, pues ahí lo dejamos. O sea, total mal no le hace. Lo mismo piensa el cuerpo de nosotros. Como cuando tú haces, mira, te ves preguntando, no sé, pero mejor le demos igual si ustedes no se preguntan. Ahí ya está. Lo mismo piensa la naturaleza de los pezones y de las glándulas mamarias. Ok, probablemente sea mujer, quizás no, pero sí ahí lo dejamos por ahí. Entonces, hasta la séptima semana es que recién se va a expresar el gen Y y XX, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo hablo tanto de esto? Porque, miren, el gen es de este